Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos al tercer día del campus urbano y precisamente esta mañana vamos a hablar sobre ciudades democráticas. Tenemos a dos invitados muy especiales que también tengo el honor junto con otros compañeros de que sean nuestros profesores en el curso de Mercados Informales y Regularización de Asentamientos. Y a partir de ello, pues quiero presentar primero a Martín Smolka, que es director de Lincoln Institute, y un aplauso por favor a él. Y luego tenemos a Claudia Choli, jefe de la Unidad Global de Desarrollo de Capacidades y expertos en vivienda de ONU Habitat. Así es que un aplauso también a él. Bueno, para dar inicio a estas ponencias, primero es importante saber que la gobernanza, es decir, esa interacción, esos acuerdos que como ciudadanía, como juventudes tomamos junto con los gobiernos, tienen un impacto directo en cómo se desarrollan las ciudades en América Latina, tienen un impacto directo en la calidad de nuestras vidas. A partir de ello y en ese sentido, las políticas públicas que se toman dentro de los países deben de estar orientadas en, pues, obviamente la reducción de las desigualdades, la reducción del porcentaje disminución del porcentaje de pobreza en cada uno de los países. Y precisamente esta conferencia tiene como objetivo poder analizar las políticas urbanas desde tres perspectivas. La primera, la intersectorial. La segunda, la interinstitucional, cómo nos articulamos. Y pues la tercera, la intertemporal, que lo que busca o lo que buscamos es tener sociedades más igualitarias para todos y todas. Sociedades en las que nosotros y nosotras elijamos cómo queremos vivir. Y a partir de ello, pues dejo a Martín. Bueno, entonces Claudio, para que pueda iniciar, y tiene ahí 20 minutos, yo le voy a ir diciendo el tiempo para que pueda ir desarrollando el tema. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo quería empezar con una consulta con ustedes. Quería que los que tienen un celular, por favor saquen su celular y van a esta página www.menti.com y ponga la clave 518652. Si funciona, vamos a tener una conversa. Si no funciona, abandonamos la consulta y seguimos adelante. Bueno, me parece que están conectando acá. Ya tenemos varios corazones que están conectados. A medida que el corazón empieza, yo estoy a empezar a controlar su corazón de acá. 26, 28, 34, 44. Qué bien, Wi-Fi está funcionando, la tecnología está funcionando. 56, 60, 63, 70. Wow. 74. 78. 82. Muy bien. Seguimos. 88. 100. Wow. Qué bueno. La tecnología está nos ayudando. 123. ¿Cuántos somos? ¿Sí? 136. Algunos no tienen celular, me avisaron, entonces vamos
empezar en un minuto porque si no tardamos mucho. 149, 150. Wow, estoy impresionado. La tecnología está funcionando. Un minuto y funciona. Un minuto más. Pergunta se tem alguém que não tenha celular aí, só para... Não, não vou perguntar, não. Não? Isso é... Não, faz a brincadeira que o Tete vai comprar para eles. Bueno, acabam de me avisar aqui que los que não têm celular, quantas pessoas não têm celular? Parece que Techo vai comprar celular para los que não têm. Así es. Oh, vários. Bueno, 200. Entonces, voy a avanzar acá, a empezar con mis preguntas. ¿Soy hombre o soy mujer? Las mujeres vencen. Muy bien. Entonces, parabéns a Techo por la igualdad de género. Las mujeres son mayoría, ¿qué? Muy bien. 53%. Adelante. ¿Cómo definimos vivienda? Uma necessidade básica, um edifício, um direito, um setor econômico, uma necessidade básica e um direito humano? Nenhuma das respostas. Me parece que ustedes creen que la vivienda es un derecho humano, pero también una necesidad básica de todo ser humano. Y que un grupo cree que el Estado tiene que crear las condiciones, reconocer, garantizar y favorecer y facilitar que las personas tengan acceso a este derecho. Muy bien, adelante. ¿Qué dimensiones se podría usar para definir una vivienda adecuada? La vivienda adecuada está definida en los instrumentos internacionales de Naciones Unidas. ¿Cómo definen ustedes? Seguridad de la tenencia, servicios e infraestructura, seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, ninguna de las anteriores. Bueno, esto me parece que muchos de ustedes están bastante antenados, conectados con lo que pasa en términos internacionales con respecto al reconocimiento de la vivienda como un derecho humano.
porque la respuesta correcta de esta pregunta realmente es las personas que definieron la cor roja. Esto es como se define internacionalmente la vivienda adecuada. Entonces, como ustedes miran, la vivienda no es una casita, un departamento, es también ciudad, infraestructura, suelo, garantía para no ser desalojado forzosamente, de tener la adecuación cultural y ser accesible a un precio. Adelante. ¿Cuál es la tendencia más preponderante en la urbanización de América Latina y el Caribe? La migración, la desigualdad, el mercado de suelo especulativo, la baja recaudación. Me parece que ustedes conectan muy fuertemente una tendencia de desigualdad y exclusión, pero también la segregación espacial. Significa que la ciudad no solamente tiene las desigualdades económicas, como las desigualdades espaciales, que significan las diferencias de acceso a los bienes y servicios, suelo, infraestructura, vivienda y equipamientos. Bueno, adelante. La última. ¿Cuál es el problema o los problemas, desafíos en mi ciudad? Una opción, el crecimiento desordenado, la falta de un plan, altos precios de la tierra, falta de leyes, bajos ingresos, saneamiento básico. Muy interesante mirar cómo ustedes miran el gran desafío en su ciudad, porque yo y Martín vamos a hablar de dos cosas. Él va a demostrar para ustedes que hay un componente y una tendencia que no está muy clara para mucha gente, pero que tiene efectos tremendos en la conformación y la accesibilidad a la ciudad. Y yo voy a enfocar más en lo aspecto de la vivienda. Y con eso termino esta consulta con ustedes y gracias por engajarse y darnos estas respuestas. Y está claro que ustedes piensan que el planeamiento y ordenamiento con la urbanización informal. Pero, ¿qué causa la urbanización informal? Bueno, mi nombre es Claudio Scioli y voy a hacer una presentación bien sencilla. Bueno, primero, ustedes mostraron que realmente hay una preocupación, la exclusión social, la segregación espacial, pero hay una producción social de la vivienda que es maciza. Adelante. Estas son las ciudades latinoamericanas, donde están concentradas las personas que viven en parte de nuestro continente. Sabemos dónde está generando riqueza, pero también dónde está se generando exclusión y segregación espacial. El resultado es que 1 a cada 4 personas que viven en áreas urbanas en América Latina viven en asentamientos informales precarios. Esto es un dato contundente.
Son los datos de las encuestas que hacemos nosotros en ONU Habitat. Adelante. Vamos a ver si... ¿Son estos tipos de realidades? ¿Qué es? ¿Para frente? ¿Dónde es? Acá, ok. Son que encontramos, por ejemplo, en Caracas. No. En ciudades latinoamericanas, que es un tipo de conformación de ciudades donde las personas realmente tienen dificultades de accesar una vivienda adecuada, servicios, el acceso a la ciudad. ¿Y por qué las personas se localizan en este local? ¿Por qué no logran tener un lote urbanizado donde pueden construir su propia vivienda? Entonces, el acceso a la vivienda adecuada está cada vez más difícil a las familias de bajos ingresos. Valores exorbitantes, un mercado excluyente y un sector de vivienda que funciona mal. ¿Qué queremos decir con eso? Que de repente no hay financiamiento, no hay inversión en infraestructura, que no hay solo urbanizado disponibilizado para diferentes tipos de grupos sociales. Entonces, el sector vivienda no ofrece las oportunidades para que las personas puedan realizar su derecho universal de una vivienda adecuada. Entonces, tenemos aquí números, para dar números a los fatos. Son más de 130 millones de hogares urbanos. 5 millones dependen de otro hogar para vivir y morar en la ciudad. 3 millones viven en viviendas que no están en condiciones de reparo. 34 millones viven en habitaciones que tienen carencia de titulación o de agua, saneamiento, piso adecuado. Y paradójicamente, la mayoría de las familias que viven en vivienda precaria no son pobres, pero pertenecen a una clase media baja. Pero la capacidad de pago de las familias todavía se queda lejos de los precios y valores de la vivienda ofrecida en el mercado. Entonces, ¿para dónde va la gente? Este es como se define no sé, el derecho a la vivienda adecuada. Entonces, ¿qué significa? Vivir en algún lugar con seguridad, con paz y dignidad, con acceso a infraestructuras básicas, en una ubicación, o sea, suelo, que permite acceso adecuado a empleo y oportunidades y acceso a servicios urbanos, todo a un precio accesible. Estas son las 7 dimensiones del derecho a la vivienda adecuada. Entonces, 2 elementos importantes: la parte de acceso al financiamiento y acceso a localización, a suelo y, por tanto, suelo urbanizado. Esto está ahí disponible si ustedes quieren leer sobre cómo se materializa, cuáles son las leyes internacionales que nuestros países firmaron como convenciones. Todo está ahí disponible. Yo argumento muy fuertemente que para se producir oportunidades para que las personas como ustedes, como nosotros, puedan accesar a una vivienda adecuada, hay que tener mecanismos de acceso a suelo y a suelo urbanizado. Eso va a definir la localización donde las personas que tienen menos posibilidades financieras dentro de la ciudad. Yo argumento también que la realización del derecho a la vivienda adecuada es la realización del derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque como ustedes respondieron en la encuesta y como les mostré ahorita, la vivienda no es una casita, es un componente que tiene suelo, infraestructura, localización, accesibilidad financiera, es ciudad. Una vez que criamos a través de políticas públicas mecanismos que las personas puedan realizar este derecho, estamos
criando condiciones para que las personas puedan tener el derecho y el acceso a la ciudad, a los beneficios que la urbanización trae para la sociedad. Esto significa de que necesitamos de políticas de inclusión residencial, crear condiciones para que suelo urbanizado pueda ser accesible para gente que tiene dificultades para acessá-lo através do mercado. E por isso, políticas públicas são importantes para garantizar esta igualdade de oportunidades dentro da cidade. As conclusões desta curta conversa. Estamos em busca de inclusão residencial e cidades mais justas e sosteníveis. Primeiro, como ONU Habitat, nós estamos fuertemente engajados com a Agenda 2030, que todos nossos governos firmaram e se comprometeram a realizar. É uma meta ambiciosa, a mais ambiciosa que temos hoje em la humanidade. E há aqui um objetivo, que é o objetivo 11, que trata de las cidades. Criar cidades seguras, resilientes, inclusivas e sustentáveis, onde todos possam beneficiar-se de la urbanização. Aí está o objetivo 11. E o objetivo 11.1 trata de la questão de las viviendas, de los tugurios e do acesso à infraestrutura urbana. Então, para concluir, 3 críticos desafios que persistem. 1. Os trâmites e procedimentos para construir, ter acesso a uma parcela, lograr um permisso e regulamentar uma construção de uma vivenda significa um sério impedimento que fomenta a informalidade e ilegalidade urbanística e construtiva. 2. É o preço, o valor de uma vivenda em relação ao ingresso familiar continua alto e exclui grande parte das famílias e pessoas com baixos ingressos. O valor do suelo urbano chega a nível especulativo e fomenta a exclusão socioespacial em las cidades. Então, se esses são os 3 desafios críticos, a resposta é que políticas públicas devemos manejar para cambiar estas tendências. Finalmente, o que sugiro como para começar a trabalhar esta agenda, cambiar o modelo enfocado unicamente na vivenda própria. ¿Por que não temos, como outros países mais ricos, vivenda de alquiler, vivenda de cooperativas? Não solamente um modelo que é a casa própria. Incentivos à vivenda de alquiler. Há gente que não é capaz de pagar por uma vivenda própria, pero sí é capaz de viver em uma vivenda de alquiler. Qual é a vantagem? Que isto permite uma mobilidade residencial que é muito boa para o mercado de trabalho. A gente não está aí por 30 anos agarrada a uma vivenda porque não tem condições de mover-se para outro canto. Não tem condições de cambiar ou vender esta vivenda a um preço que lhe permita ir a uma outra localização na cidade. Desarrollar e executar instrumentos, meu último slide, de gestão e política de suelo para garantizar a equidade urbana e maior acessibilidade à cidade e vivenda social de qualidade e preço acessível. Ofertar diferentes tipos de financiamento, hipotecas, subsídios, bônus, de forma a ampliar o acesso ao crédito imobiliário. Porque há gente que o ingresso é tão baixo que necessita de um apoio de política pública para que seu ingresso pueda acessar a determinados custos que estão implícitos à vivenda e ao suelo urbanizado. Ampliar a oferta, diversificar opções habitacionais e cobrir diferentes grupos socioeconômicos. Resolver os obstáculos que impedem
la movilidad residencial, o sea, facilitar que las familias puedan moverse ao invés de quedarse en la vivienda inadecuada para siempre. Con eso termino mi historia y espero que esté claro para ustedes y seguimos adelante con Martín Smoka. Gracias. El último punto que me olvidé, incluir la dimensión del barrio, las amenidades, forma urbana, densidad y segregación, la conexión ciudad, sector vivienda, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Creo que pudimos observar que vivimos en ciudades desiguales, con mucha exclusión, y que obviamente es importante mantener un mecanismo que nos dé acceso al suelo y a un suelo urbanizado. A partir de ello, pues le damos paso a Martín para que nos pueda explicar un poco sobre las políticas urbanas de acceso al suelo. Buenos días a todos y todas. Es una inmensa satisfacción y privilegio de poder estar aquí hablando con ustedes. Ustedes tienen un potencial transformador que es fenomenal y esperamos ahí poder dialogar mínimamente para ver dónde podemos apoyar ese tipo de iniciativas que tan bellas que ustedes hacen. Déjame, como Claudio estaba diciendo, los problemas son muchísimos. Hay muchísimas dimensiones, muchos problemas ahí. De alguna manera nos deja así un poco perplejos, un poco sin saber dónde empezar. Entonces, yo voy a hacer una cosa un poco más focada y voy a centrarme en una dimensión importante del problema que enfrentamos en nuestras ciudades latinoamericanas. Y el tema ese que voy a enfocar es el tema suelo urbano. Decimos siempre que el suelo es relevante, es importante, pero hay que decir por qué es tan relevante, qué tiene que ver el suelo con las desigualdades urbanas, con la pobreza. Déjame empezar con un ejercicio muy sencillo. Y eso obviamente que lo que quiero hacer es discutir mínimamente por qué los precios son tan altos y tan prohibitivos a la gente. Y cuando hablamos de eso, de precios, estamos hablando de precios del suelo urbanizado. Suelo sin servicios, sin nada, no es problema para nadie. Eso no es problema. ¿Quieres encontrar suelo a precio bajo? Vas al Sahara. Ahí el suelo está disponible. Vas a la Amazonia. El suelo ahí se compra con $1, compras 1 hectárea de suelo. El suelo que nos interesa es suelo urbano con accesibilidad a servicios, a empleo, a equipamientos urbanos, ese tipo de cosas. Es suelo calificado. Y nosotros en América Latina no nos damos cuenta que convivimos con precios de suelo obscenos en nuestras ciudades. No hay otra palabra para decir eso. Y eso está asociado al nivel de informalidad que Claudio estaba diciendo. Eso viene mano a mano. Solo para darles un número. En los países desarrollados, toma Europa, Estados Unidos, los precios del suelo con infraestructura y servicios en las periferias urbanas, allá por veces son más bajos en valores absolutos que los que practicamos aquí en América Latina. Eso quiere decir, el ingreso de nosotros es 20%, un quinto, un décimo del ingreso de ellos. Y a pesar de eso, los precios aquí son mayores por veces, en valores absolutos. Eso quiere decir que el esfuerzo que la gente tiene que hacer para ceder el suelo es infinitamente mayor aquí que allá. Y la pregunta es, ¿por qué convivimos con eso? ¿Por qué tanta dificultad de producir suelo urbanizado? Y eso es un problema de mercado. ¿En qué sentido? Y Claudio ya insinuó eso un poco. Si hubiera una oferta muy amplia de suelo urbanizado, el precio bajaba. Es porque no hay, por eso el precio es alto. Hay mucha disputa por el poco suelo urbanizado que hay. Y vamos a entender eso un poco. Supongamos ahí, hacemos una abstracción muy rápida. Supongamos una ciudad donde la única cosa que nos interesa es agua.
y solamente hay agua disponible en una parte muy, muy pequeña de esa ciudad. ¿Qué sucedería con el precio del suelo para ceder el agua en una ciudad con tanta gente? El precio sería casi que infinito. ¿Por qué? Porque si yo no accedo a agua, mañana siquiera puedo volver ahí porque ya morí, que no bebí agua. ¿Me entienden? Si la agua es muy escasa y está disponible solo en un lugar, el precio va a ser muy alto. Supongamos ahora, entender un poco esa cosa, cuanto más escaso el lugar, supongamos una ciudad del futuro, y estamos caminando en algunos sentidos para eso. Y todos ustedes son muy conectados ya con celulares, no sé qué. Están en su casa, ya no tienen que ir a hacer compras en el supermercado, porque entras en un sitio en la computadora, entras como si estuviera caminando con tu avatar en el supermercado, escoges todo y mañana te entrega en tu casa, o hoy mismo te entrega en tu casa. No necesitas más de salir de casa para hacer compras. Todos ellos hicieron algún tipo de compra en Amazon o lo que sea. Estamos caminando muy rápido eso. ¿Quieren divertirse? No hay problema. Entras ahí, está todos en chat, con visible. No necesitan más ir a encontrarse en un bar, porque todos ahí ya se pueden encontrar. ¿Quieren trabajar también? El trabajo todo. Ustedes están trabajando en tu casa, en un lugar que no importa dónde estás. Por veces tú vas a hacer una consulta en la internet, estás hablando con un tipo que está en India para un servicio que te van a ofrecer en China y cuando tú vives en Uruguay. Son esos tipos de mundo. ¿Qué sucedería en una situación donde tú ya no necesitas de la ciudad, tienes la ciudad dentro de tu computadora en tu casa? ¿Qué sucede con el precio del suelo? Toda la luz ahora viene también del sistema de las, ¿cómo se dice? Las plaquetas ahí solares, esas cosas todas, tienen todo el servicio dentro, internalizado. El precio del suelo desaparece. No importa más dónde tú estás, tú haces todo lo que necesitas en cualquier lugar, no importa dónde estás. El precio del suelo desaparece. ¿Me entienden un poco eso? ¿Está más o menos claro? Eso solo para entender dos situaciones polares en la formación del precio del suelo. Y ahí la tercera opción, que es lo que convivimos, digamos, hay servicios, pero no están distribuidos de manera universal en la ciudad. Hay agua, hay electricidad, hay alcantarillado, por ejemplo, sabemos que 80% en muchos lugares, 80% de las residencias no tienen acceso al alcantarillado. Estamos hablando de ese tipo de situación. ¿Y ahí qué pasa? El precio del suelo va a reflejar el acceso o no a ese tipo de cosas. Y ahí voy a ver si puedo pasar. Hay un tipo ahí, que algún tiempo atrás, eso no es una cuestión nueva, solo para dejarles, no sé si tranquilos o más intranquilos, que es una cuestión muy recurrente en la historia del pensamiento económico, si quiere, la idea de por qué el progreso no termina con la pobreza. El progreso, estamos ahí hablando de 300, 400 años de progreso bastante significativo en las economías del mundo, y a pesar de eso, la urbanización que se hace en América Latina no eliminó la informalidad, mucho por el contrario, produció cada vez más. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene eso a ver con la pobreza? Y ahí viene, ¿qué hice? La pobreza no es un tema solo de ingreso, es un tema de acceso. El ingreso en sí, ¿qué me vale tener un ingreso alto si el precio que tengo que pagar por el agua, que tengo que pagar por los servicios todos, son mucho más altos todavía? Acceso al servicio es una dimensión esencial de la pobreza. Y de ahí y por eso que el suelo urbano es el acceso, en fin, a transporte, escuela, salud, etc. Voy a darles un ejemplo muy, muy sencillo. Por veces se produce vivienda social y se están produciendo ahí en escala en casi todas nuestras ciudades latinoamericanas
grandes conjuntos de vivienda social en las periferias. Son millares de esas ciudades, de esas viviendas. ¿Cuánto paga y por qué se produce eso? Porque es más barato. Y ahí se pregunta, ¿cuánto paga una familia? ¿Cuál es la capacidad de pago que una familia tendría alternativamente a vivir en la periferia? Supongamos 2 personas trabajando. No sé cuánto en general en América Latina se gastan el equivalente a $1 para ir al centro y $1 para volver. 2 personas, $4 al día. Tomas $4 al día por 22 días de trabajo, pensando que el fin de semana no vas a lugar alguno. 22 días de trabajo, a lo largo de 30 años. ¿Sabe cuánto vale hoy? Eso vale más de $20.000. El precio de una vivienda. ¿Me explico? Eso quiere decir, ¿me explico? ¿Explico lo que estoy diciendo? Eso quiere decir que el transporte te consume tu capacidad de pago de una vivienda. ¿Qué importa que te regale una vivienda en la periferia? Que te pague 5% o 10%, usted tiene que pagar ese absurdo de transporte. ¿Me explico? Entonces hay un tema de localización y acceso a servicios que es crítico a entender la pobreza urbana y a entender qué se hace con la ciudad. Y ahí la gran cuestión que tenemos y que ustedes tienen que pensar es la cuestión de cómo vamos a cambiar ese estado de cosas. Cambiar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a asegurar que el Estado provea la infraestructura y servicios de una manera más universal para bajar los precios? No hay otra. No hay otra manera. Y hacer solamente ir a esos lugares y sencillamente estar ahí poniendo band-aid, como se dice, esparadrapo, ¿cómo se dice? ¿Ah? Band-aid. Band-aid, ¿cómo es? ¿Ah? Uritas. Ok, está bien. No, obviamente el problema es un poco más complicado para merecer solo eso. Y ustedes tienen el potencial de dar ese señal a la gente de cómo se hace eso. A ver, para mostrarles, eso ahí es un caso concreto, solo para mostrarle ahí. Tú tomas 12 y no estamos ahí hablando de pobreza, solo para ver el impacto que el suelo puede tener en el precio de las cosas. Son 2 edificios idénticos, producidos por la misma inmobiliaria en San Pablo. En uno de ellos cuesta 5 millones la unidad de reales, que es más o menos $1 millón y poco de dólares la vivienda. En el otro cuesta como 800 y pico mil dólares. 2 viviendas idénticas, son 2 localizaciones distintas. La diferencia es suelo. Imagínate ahora expandir eso en la ciudad como un todo. Estamos hablando ahí, ¿cómo se forman ahí los precios del suelo? Se forman con la gente en distintos lugares, tiene acceso a distintas cosas, de distintas localizaciones, y uno está dispuesto a pagar más que otro para no estar sin esas cosas. El precio del suelo no tiene nada a ver con alguien forzando el precio. Ese es un precio digamos, yo tengo la capacidad de pago y yo no quiero tener que vivir en ese lugar malo. ¿Cuánto tengo que pagar para no estar en ese lugar malo? Y eso es que torna el tema tan complicado. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Más o menos, ¿perciben? ¿Sí? Y eso tiene, ¿sabe cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso, antes de entrar en eso, la consecuencia de eso es que es la condición que existe en las peores áreas de la ciudad que forman los precios en las mejores áreas, y no el inverso. La gente no es porque el precio es alto en el centro que tú tienes el problema de los asentamientos informales en las periferias. Es porque tú estás ya ocupando los asentamientos informales en las periferias que uno está dispuesto a pagar algo para no tener que vivir allá. Y así sucesivamente. Eso, entonces, el trabajo de ustedes tiene una importancia inmensa, porque si mañana esas condiciones son mucho mejores, los precios todos bajan.
No sé, eso ya lo sé que es un poquito más complicado de entender eso, pero solo para que entiendan que la periferia no es digamos, un subproducto del mercado del suelo en nuestra ciudad. Es el formador del precio. Es porque tenemos tanta informalidad, tantas áreas ocupadas en tan bajas condiciones que los precios son tan altos en el centro y no inverso. De ahí la relevancia del trabajo de ustedes. Ustedes están poniendo los dedos, están poniendo el trabajo de ustedes es en la esencia del problema de América Latina. ¿Me explico? Ok. Ahora bien, el problema ahí no es sencillo. En el Banco Asiático de Desarrollo, estamos hablando de Asia, y esos números que están hablando la gente en todos los lugares, que son la escala que se está hablando es de $1 trillón para recuperar las infraestructuras, para hacer frente a la necesidad de infraestructura en nuestras ciudades. $trillones. Es un volumen acachapante de plata, y no solo en los países subdesarrollados, como nosotros, en los países centrales también, en Asia. Eso quiere decir que hay que invertir como 3 veces más de lo que están invirtiendo ahora, solo para recuperar la infraestructura que necesitan. Es mucha plata. Y ahí viene, eso es la buena noticia. La mala noticia es que nadie quiere pagar más impuestos para cubrir eso. Ahí viene, ¿cómo van a pagar eso? ¿Quién va a pagar y cómo? Eso es la cuestión. Y ahí ustedes van a ver que ustedes también tienen algo a decir sobre eso. 5 minutos. Una pregunta muy inocente de un tipo. ¿Por qué es tan difícil financiar la infraestructura que valoriza el suelo mucho más que el costo de la inversión? El problema no es falta de plata. Es falta de capacidad gerencial. Porque la inversión genera su propio valor, su propia financiación. Déjame ver eso aquí solo para mostrar muy rápido la diferencia de precio del suelo que puede tener. Son números de investigaciones prácticas ahí. La diferencia de precios. Mira, ustedes pueden ver que el costo de la inversión para poner agua, pavimentación, es mucho menor que la valorización que genera en la área, teniendo o no teniendo acceso a eso. ¿Está difícil de entender eso? Más o menos. Bien, déjame pasar que estoy... ahí viene. El valor ahí, algo que puede ser una sorpresa. Yo desafío a cualquiera de ustedes acá, compren un pedacito de un lote urbano, pagan, no sé, $1,000 para el lote, y tú dices lo siguiente: ¿qué puedes hacer tú que compraste el lote por $1,000 para vender de aquí a 2 años por $2,000? ¿Sabe lo que puedes hacer tú? Nada, nada. El propietario del suelo no tiene cómo hacer nada para aumentar el precio de su suelo. Toda valorización del suelo resulta de algo que sucede afuera de su suelo. Eso sugiere que la valorización del suelo, el precio del suelo, es un mecanismo de ganancia sin justa causa. Y así está inclusive en muchas constituciones, que es el enriquecimiento sin justa causa es ilegítimo. Y eso sucede diariamente en nuestras ciudades. Toda la valorización del suelo que resulta de que alguien financió la infraestructura y servicio para que aquí en ese suelo tenga esos servicios y aquí no tiene, ese suelo que se valorizó por una gratuidad y por un beneficio que el propietario recibió de todos nosotros que pagamos impuestos y financiamos las inversiones. ¿Entienden? Estoy más o menos me comunicando, eso está complicado. Eso sugiere que el propietario no financia las inversiones públicas, somos nosotros, pero él se beneficia de tus impuestos. Eso, 2 minutos. A ver, déjenme, solo para mostrarles a escala que estamos hablando. Eso ahí es un número real. Un edificio en San Pablo
donde se venden los derechos de edificabilidad hoy por hoy. Eso quiere decir, si tú puedes construir 5 pisos o 10 pisos en un determinado lugar, es porque alguien ha metido allá inversión en agua, alcantarillado, que sustenta una mayor densidad. ¿Me explico en eso? ¿Está claro eso? Eso quiere decir, yo puedo ahora, ese suelo a más que el propietario está vendiendo, porque alguien metió infraestructura y la planificación urbana que ustedes estaban hablando de ser tan importante, permite que el propietario venda eso por un valor mucho mayor. Esos suelos, esos pisos adicionales que ahora puede construir. Esos pisos adicionales que pueden, en un edificio de ese, pueden generar como 30 viviendas de rico a $200,000 cada uno, puede financiar, si tú cobras ese valor que han pagado por eso, pueden construir 200 viviendas de $30,000 en otro lugar. Solo para dar la escala de que estamos hablando con esos números. Y ahí hay montones de instrumentos, y no voy a pasar sobre eso, pero lo que, en resumidas cuentas, hay inúmeros nuevos instrumentos que se están utilizando hoy por hoy para que la sociedad, la colectividad, recupere esta valorización indebida del suelo promovida por el público y que es apropiada privadamente para usar esta plata para financiar más infraestructura y más vivienda social. De eso estamos hablando. Y ustedes están en esa discusión. Ustedes están que mañana tienen que mover a los agentes a que alguien que no son los propietarios de suelo, perdón, que son los propietarios de suelo originales, que tienen que pagar por el beneficio que están recibiendo graciosamente. Por eso llamamos recuperación de plusvalías. Es plusvalías, como cualquier otra plusvalía, que no le toca al propietario del suelo, debería ser socializada. Eso es, digamos, una fórmula, es un mecanismo para lidiar con el tipo de problema que estamos hablando ahí en nuestra ciudad, de cómo aumentar la provisión de infraestructura y servicios donde no hay, porque alguien tiene que financiar, alguien tiene que pagar por eso. Y obviamente no pueden ser las personas que tienen que pagar esos precios, tienen que sufrir con esos $4 al día de transporte en el final del mundo. Bien, gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Claudio. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas para que puedan responder. No. Acá y... ¿quién más? Y en el fondo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan de Perú. Con respecto a la tercera medida que mencionó un poco Claudio y también a lo que presentaba Martín, creo que también hay que tocar el tema del mercado inmobiliario, ¿no? Porque finalmente podemos hacer mucho desde las juventudes, pero la realidad es que el mercado inmobiliario genera especulación y genera también la concentración de riqueza desmedida de la que hablaba Martín. Y eso implica también, desde el gobierno, tener una regulación del acceso a la tierra con un enfoque en darle una función social. Y eso no pasa en nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos América Latina está virando hacia una economía de un mercado sin restricciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer los jóvenes para fomentar ese cambio de visión política, ¿no? Gracias. La mala noticia es que es muy difícil. Cambiamos. Le cambiamos. La mala noticia es que es un problema muy complicado, porque hay una resistencia muy fuerte. Los sectores inmobiliarios son muy bien organizados y resisten mucho a los cambios. La buena noticia es que ya están haciendo eso en muchos lugares y hay algunas luces interesantes. El problema de la especulación. El problema no es que los inmobiliarios producen la especulación. Ellos se aprovechan de una oportunidad de especular que es creada por mala política. Entonces, ¿cuál es el tipo de... ¿qué es que ellos están buscando?
valorización. Hoy comprar por 100, para mañana el precio llegar a 300 y vender a 300. Eso es lo que ellos suponen, y cualquiera uno de ustedes, no son solo los inmobiliarios. Yo dudo que cualquiera uno de ustedes compren algo por 100 y mañana pueden vender por 300, van a vender por 100. A ver, el problema es endémico. Entonces hay que disciplinar el mercado del suelo, hay que cambiar las reglas del suelo, las reglas del juego, del funcionamiento del mercado inmobiliario. ¿Y qué regla es eso? Tú podrías pensar, una regla posible es hacer como el tipo allá que estaba mostrando en el primer slide de Henry George, no sé qué, que en el siglo XIX ya proponía un impuesto único sobre el valor del suelo que socializaría todo el valor del suelo. Eso, y no era ningún socialista, marxista, nada de eso. Era un tipo que usando buen senso. Que eso era un valor que no debería, como es un valor que el propietario no hizo nada, debería volver a la comunidad a través de qué? De un impuesto confiscatorio del valor de la renta. Eso es muy difícil, pero hoy por hoy muchos lugares ya están haciendo eso en el margen. Dicen, ok, no puedo hacer eso porque hay resistencia muy fuerte, pero puedo empezar a cobrar por las valorizaciones que las intervenciones públicas, los actos administrativos están provocando en los valores del inmueble. Cuando yo digo, tomo un suelo acá, donde se podía producir una vez el área del terreno, y digo que la zonificación ahora permite producir 3 veces, estoy regalando a ese propietario de suelo montones de plata, sencillamente usando como dice mi amigo Carlos, el poder del mouse. Dice que esa área ahora puede construir 3 veces el terreno. Eso es un regalo que el público está dando al propietario del suelo, que vale mucha plata, como está diciendo. Un lote, 1 metro cuadrado vale 3 viviendas sociales. Perdón, 200 viviendas sociales, ¿no? Entonces, ese incremento del valor del suelo, esa valorización que el público hace cotidianamente a través de actos administrativos en nuestras ciudades, esos regalos que hacen deberían volver a la colectividad. En algunos lugares ya están empezando a hacer eso. São Paulo es un ejemplo. Aquí en Buenos Aires ya, en algunos lugares ya están comenzando a hablar sobre ese tipo de cosas. La gente se está dando cuenta del inmoral que es el público está favoreciendo uno y no a otro. Y eso ustedes tienen que entrar en esa discusión. Tienen que entrar de frente en esa discusión, porque de eso se trata todo tipo de intervención. Nuestras ciudades crecen para arriba. Eso para arriba es un regalo de patrimonio público a los privados. Ese patrimonio público no puede seguir siendo regalado de la manera como está haciendo. Ahí viene mucha plata. Vamos con otra pregunta acá. Aquí la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Miranda de Perú. Frente a lo que usted acaba de indicar, penosamente el mercado se valoriza o las tierras se valorizan por todas las fuerzas del mercado y la economía. Sin embargo, mi pregunta va a ¿qué haces tú como joven o como ciudadano cuando hay un sector, en este caso, por decir un sector X de transporte, que quiere adquirir un terreno y quiere que se le construya una vivienda? Sin embargo, uno va al sector público o a las financieras o a los bancos y estos le niegan. ¿Por qué? Porque le dicen de que ellos no tienen la capacidad, pero sin embargo ellos quieren acceder a ese derecho que usted indica. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos convertimos en gestores para lograr ese financiamiento o sencillamente les decimos que no pueden acceder a ese crédito, a ese derecho? ¿Qué hacemos? Ahí, Claudia. Yo no sé si ¿me puede explicar? Ok, que si puedes explicar la pregunta de otra manera porque no... Ok, No me la quedó pregunta claro. es, cuando te conviertes en un gestor de créditos, digamos, hay un sector, en este caso de transporte, por decir, que quiere adquirir las tierras en los lugares alejados. No aquí. ¿Las tierras de quién?
quiere tierras adquirir la tierra de quién. un propietario X, de un propietario. Ok. Y ellos quieren adquirir. Usted dice que no le deberían de sobrevalorar, ¿verdad? Pero ¿qué hace si la gente que no tiene una vivienda quiere comprar con financiamiento? ¿Nosotros nos convertimos en gestores o qué hacemos? No sé si estoy entendiendo exactamente. Tú estás diciendo que hay tierra y viene un empresario que quiere construir una vía de transporte y va a comprar la tierra valorizada y va a valorizar con el transporte las áreas vecinas. Y ahí tú dices, mira, tú vas a comprar, quieres comprar ahora un terreno allá, un lote allá para construir tu casa y va a tener un valor mucho más alto. ¿Es ese? Sí, correcto. Bien, esa cuestión, ese tipo de valorización siempre va a ocurrir. Y es muy difícil de bloquearla, que el mercado funcione. Porque mismo si tú dices mañana que no se puede cobrar, indirectamente por abajo de la mesa se van a hacer una transacción porque la gente sabe que vale más porque ahora tiene acceso a transporte. La manera de cómo, en primer lugar, el propietario original de ese terreno debería estar pagando una contribución de mejora. ¿Por qué? Porque la inversión en transporte está valorizando su terreno. Lo que están pagando para financiar la inversión en transporte debería ahora volver que pelo menos tu impuesto no sea lo que esté pagando por ese beneficio que el propietario está recibiendo. Al menos que él tenga que retornar a la sociedad. Y con esa plata puedes quizás dar subsidio a tu vivienda y ese tipo de cosas. Pero no hay otra. Ese es el mecanismo. Tú no tienes cómo, el problema es que tú no tienes cómo hacer de cuenta que no existe mercado, que no existe interés de uno que aprovecharse de una situación. Eso es imposible, tiene que regular eso. Pero no puede eliminar eso, porque la gente va a hacer negocio en cualquier lugar. Ustedes conocen mejor que nadie la cantidad de transacciones inmobiliarias que ocurren en los asentamientos informales, donde supuestamente no hay mercado. Pero hay un mercado muy vibrante allá, todos nosotros sabemos eso. Perdón, pero ahí es una cuestión de cómo se hace políticas públicas. ¿Quién financia la política? ¿Tienes plata para proveer y apoyar a aquellos que no tienen cómo acceder a eso por la vía de mercado? Y ahí tiene que crear las condiciones para hacer eso. No sé si tú quieres. Bueno, entonces, para cerrar, 3 puntos claves. Primero, sabemos que dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras ciudades, pues hay exclusión social, hay segregación. Creo que Claudio y Martín lo dejaron muy claro y que tenemos desafíos. Por ejemplo, desafíos en la complejidad de los trámites para acceder a una vivienda, en los precios altos para poder tener una vivienda digna y también en el valor del suelo urbano, ¿verdad? Que llega a niveles especulativos muy altos, pero creo que tenemos un desafío mucho más grande, como bien lo decían nuestros expositores, que es que las juventudes debemos de estar dentro de estas conversaciones, debemos de estar junto con las comunidades, trabajando e involucrándonos para poder ir creando e ir promoviendo ciudades que nosotros decidamos cómo queremos vivir. Entonces, muchísimas gracias de verdad a Claudio y a Martín. Un gran aplauso, por favor, por el espacio.